Muy buenas tardes. Estamos por iniciar la clase de discipulado. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. Mi hermanita Chesri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Betty Morales, ¿cómo estás? Bendiciones. Ya estamos avisando de que ya estamos por iniciar. Bueno, ya estamos iniciando realmente la clase de discipulado de los lunes, estudiando el Evangelio según San Mateo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. De verdad que da mucho gusto. Hermano Jesús García, muy buenas tardes. Bienvenido también. Lore, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Angelita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Dios los bendice grandemente. María del Rocío, qué gusto saludarte. Verdaderamente es un gozo ver sus nombres en la pantalla y constatar que es Dios quien nos convoca, ¿verdad?, para escuchar y aprender más de la palabra de Dios, porque es cierto, mientras más conocemos al Señor, nuestra fe se fortalece más, y cuando vienen las pruebas, ¿sí?, a los que todos somos sometidos, ¿verdad?, en algún momento de nuestra vida, sabemos cómo debemos de reaccionar a las pruebas, poniéndonos, como dice la Escritura, en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿verdad? Hola, mi hermanita Apo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Que Dios los bendiga grandemente. Dios nos va a dar una palabra también el día de hoy, como en cada discipulado de toda la semana, ¿verdad? Lore, qué gusto, bendecida noche, Lore, también para ti. Bueno, pues vamos a orar para dar inicio a esta clase y podamos darle los 10 minutos de receso para que el pastor entre puntualmente a su hora y también pueda él tener el tiempo suficiente para enseñarlos lo que Dios le revela. ¿Les parece bien? Bien, empecemos orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti a bendecirte y agradecerte, Señor, la palabra que tienes para nosotros. Somos tus hijos, Señor, que venimos a escucharte a ti, Señor, lo que dice tu palabra, no palabras de humana sabiduría, sino palabras provistas de poder, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela lo más profundo del corazón de Dios, porque el Espíritu de Dios nos trae la revelación de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo, en esta estación, porque es la palabra que necesitamos. Te damos la gloria, Señor, porque solo tuya es. Gracias por cada oyente, Señor, que está escuchando atentamente tu palabra, siendo oidor y hacedor de ella, Señor, sabiamente, permitiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, bendito Padre, nos lleve a toda verdad y pueda transformar nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y a Cristo siempre da gloria. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pati Ani? ¿Cómo estás, mi hermanita Pati Briceño? Bienvenida como siempre. Bueno, vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, y vamos a continuar en el versículo que nos quedamos la clase pasada, y vamos a continuar con el versículo número 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 23. Dice así: Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron al Señor Jesús. Ellos dicen que no hay resurrección. Vamos a ver una cita bíblica, Hechos 23:8. Hechos 23:8 dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel. Ellos dicen que no hay resurrección, los ángeles no existen, ni el espíritu existe. Pero los fariseos afirman que sí hay resurrección, que sí existen los ángeles y que sí
existen los espíritus. Literalmente dice así, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces ya sabemos quiénes son los saduceos, ¿sí? Ahora sí, regresemos nuevamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron ¿a quién? Al Señor Jesús. Estos son judíos, ¿sí? Saduceos. Son judíos saduceos. Versículo 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto fue dicho, judío saduceo, palabra que conforme Deuteronomio 25:5, y me gustaría mucho que fuéramos hacia allá, Deuteronomio 25:5. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? María Antonieta, ¿cómo están? Alice, ¿cómo estás? Teresita Jiménez, un abrazo para ustedes también. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Deuteronomio 25, versículo 5, dice, cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Sí? Este es el motivo, ¿sí? De dejar descendencia al primer hermano, por decirlo así, que murió y con el cual no tuvo descendencia. Dejarle descendencia al esposo que murió de la misma familia. Esto lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Espiritualmente es muy importante esto que Moisés dio, inspirado por el Espíritu Santo, al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel, ¿sí? Esta es una palabra para el pueblo de Israel. Bien. Entonces, regresando a Mateo 22, 23, ¿sí? Los saduceos dicen que no hay resurrección. Y sin embargo aquí ellos están hablando de algo que va a pasar en el cielo. Ellos creen eso, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que les contesta el Señor Jesús. Esto es bien importante, ¿verdad? Hola Elena, ¿cómo estás, Malenita? Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Pati Castañeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice así nuevamente, para poderlo entender mucho mejor. Mateo 22, versículo 23. No importa si lo volvemos a leer. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron al Señor Jesús. Estas preguntas que le hacían era para tentarlo, para ver en qué se equivocaba, para acusarle, ¿sí? Y dice aquí, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ya leímos que sí lo dice la ley, el libro de Deuteronomio capítulo 25. Ahora, versículo 25 de Mateo 23. Hubo pues entre nosotros, platica este saduceo, judío saduceo. Entonces le dice al Señor Jesús, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, 7 varones. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Es decir, muere el primero y como no deja descendencia, a la esposa se la deja al segundo, y así al tercero, y así al cuarto,
y hasta el séptimo. Versículo 27. Después del séptimo, muere también la mujer. Y entonces aquí viene una pregunta que le hacen los saduceos al Señor Jesús. Los saduceos piensan que no hay resurrección de muertos. Nosotros sabemos que sí hay resurrección de muertos porque la Escritura lo dice. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y dice así, y después de todos murió también la mujer. Versículo 28. En la resurrección, pues no, que no hay resurrección. Los saduceos dicen que no hay resurrección, entonces le preguntan al Señor Jesús para ver qué les contesta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. La tuvo el mayor, hasta 7 hermanos la tuvieron como esposa. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Muchas cosas nos equivocamos porque ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice aquí, erráis. ¿Por qué te equivocas? Porque desconoces lo que dice se desconoce porque lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante ser discípulo del Señor Jesús, porque mientras más lo conocemos a Él, más conocemos a Dios. El Señor Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible. Entonces el mismo Señor Jesús vino a traer el mensaje del Padre aquí a la tierra. El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué las personas se equivocan? Porque creen una cosa o otra, o piensan que debe ser de esta manera o de aquella, porque ignoran las Escrituras, ignoran la palabra de Dios. Bertita, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo, hermanita. Dice así, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, dice el Señor Jesús, ustedes no creen en la resurrección, le decían los saduceos, ¿no? Pero entonces les dice, hablando de la resurrección, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? Allá no hay bodas, allá no hay nada de fiestas de bodas ni nada de esto. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y qué hacen los ángeles de Dios en el cielo? Ministran a Dios. Los ángeles de Dios ministran a Dios, ¿sí? Versículo 31. ¿Sí? Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? El Señor a hola, ¿cómo estás, Moy Galván? Buenas noches. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Les está diciendo, Abraham murió en la carne. Isaac murió en la carne. Jacob murió en la carne. ¿Pero qué creen? Ellos duermen. Sí, ellos tienen vida eterna. Y entonces aquí está diciendo, nuevamente versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí le está diciendo que ellos van a resucitar. Amén. Entonces, aquellos saduceos que no creen, es una secta que no cree en la resurrección de entre los muertos, que quieren tentar al Señor Jesús haciéndole una pregunta, ¿sí?
acerca de qué sucedería en ese caso que le exponen. Entonces el Señor Jesús les dijo, se equivocan, erráis, porque ignoráis las Escrituras. El conocer las Escrituras nos ayuda a no errar el camino. Amén. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Es tu Dios, es mi Dios, porque tú tienes vida eterna, porque yo tengo vida eterna. Y en el día señalado, cuando nos vayamos, como dice el pastor, a ver crecer las margaritas al revés, así lo dice simpáticamente, el día que nos vayamos a dormir, ¿sí? Y que el Señor venga por nosotros, ¿sí? Nos va a despertar, ¿sí? Y vamos a irnos con Él cuando suene la trompeta. Él nos va a estar esperando en una nube, viene por los suyos y va a despertar a los que están vivos. Entre nosotros estamos vivos, dormiremos el sueño de los justos, esperando la venida del Señor Jesús. Amén. Dios es nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero es nuestro Dios, porque Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y hablando de la resurrección, es importante hablar de ella. En 1 de Corintios, vamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Es importante hablar de la resurrección, porque si no hubiera resurrección, entonces el Señor Jesús no hubiera resucitado. Y si Él no hubiera resucitado, entonces tú y yo estaríamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, sin ningún chance de salvación. Pero el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Él está vivo. Él está vivo. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Más de 400 personas lo vieron resucitado cuando Él se levantó de entre los muertos, hace más de 2000 años. Más de 400 personas lo vieron resucitado, ¿sí? Todo hecho, dice la ley, y con 2 testigos se da por cierto, ¿sí? Pero aquí hubo 400 testigos que lo vieron vivo. La tumba del Señor Jesús está vacía. Está vacía. Todas las demás tumbas tienen los huesos, o si ya se deshicieron los huesos, ahí quedaron, pero no resucitaron. El único que resucitó, entre otros, fue Lázaro, pero después, cuando murió, ahí se quedó. Se quedó en la tumba. La primera vez el Señor Jesús lo resucitó para mostrar el poder de Dios, que Él es la resurrección y la vida. Y resucitó a Lázaro, pero de la segunda vez que murió Lázaro pusieron sus restos en una tumba y ahí se quedaron, ¿sí? El mismo Abraham, Isaac, Jacob, sus huesos se quedaron en sus tumbas. El único que ha resucitado de entre los muertos y está vivo es el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 12, nuevamente, 1 de Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. La predicación no sirve para nada, ¿sí? Vana es también vuestra fe. Si el Señor Jesús no resucitó, en vano creemos. ¿Pero qué crees? Él resucitó de entre los muertos. Y somos, dice en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Si los muertos sí resucitan, y sí resucitan porque Cristo resucitó. Pero, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Te imaginas? Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, tú y yo estaríamos perdidos igual que antes. ¿Sí? Perdidos. Muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y además Él es un Dios de vivos y nosotros estábamos muertos. Pero ahora que estamos vivos, resucitados en el Espíritu, ¿sí? Dios es un Dios de vivos, es un Dios nuestro. Amén. Hola, ¿cómo estás, Katy? Qué gusto saludarte, amada hermanita. Alice, Rosita Pérez, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El Evangelio, fíjense, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, Juan 8:21, Juan 8:21, dice así. Juan 8:21. Dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquellos que no creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, aquellos que no creen que Él resucitó entre los muertos, en sus pecados morirán. ¿Sí? Aquí lo dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba de su Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aleluya. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El Señor Jesús no es de aquí, del mundo. Él vino al mundo. Amén. Él no es de abajo, Él es de arriba. Él no es de este mundo. Él es el Hijo de Dios que descendió del tercer cielo y llegó a la tierra. Llegó aquí para traernos la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Regresando a 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, nuevamente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Imagínense la condición de ese grupo de judíos de la secta de los saduceos. Ellos no creen en la resurrección, ¿sí? Entonces sí están en un serio problema, ¿verdad? Pero Dios los ama. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron, entonces no están dormidos, entonces están muertos. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Eso significa compasión. La palabra conmiseración significa compasión, ¿sí? Del mal de alguien. Somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Mas ahora, en el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero para que en todo Él siempre tenga la supermanencia, ¿sí? La preeminencia. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre, Adán. Por la desobediencia de Adán llegó la muerte. Pero por la obediencia de Cristo Jesús, la vida eterna, la resurrección. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo, en orden, en su debido orden. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aleluya. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo que hay que vencer. Y ese es un enemigo que será destruido. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó. ¿Quién? El Padre. A Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana es nuestra fe. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, si nosotros estamos esperando en Él su venida, su regreso, para que una vez que durmamos seamos resucitados por sus misericordias de entre los muertos, entonces, y si no resucitó, entonces no hay salvación para nosotros y somos los más dignos de conmiseración, de compasión por haber creído en vano. ¿Pero qué creen? Que Cristo sí resucitó. Hola linda, ¿cómo estás? Cristo sí resucitó de entre los muertos. Cristo está vivo, Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Sí, te mando un abrazo, linda. Muy buenas noches, Betty Morales, ¿qué tal? Gloria a Cristo Jesús, bendito sea Dios. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, aquí tengo más notas y gloria a Cristo Jesús. Dice así, en el Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Primera de Corintios 15, 35. Pero hablando de la resurrección, esto nos lleva a muchas preguntas, ¿verdad? ¿Con qué cuerpo se va a resucitar? ¿Tendremos el mismo cuerpo? ¿Cómo será? Bueno, aquí la Escritura lo dice todo para no errar, para no equivocarnos. Veamos lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno,
¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice la Escritura, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, lo que tú llevas a la tumba, ¿sí?, de a alguien o a nosotros en el día señalado por Dios. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Y ese grano desnudo cómo es? Pues es nuestra alma, es el grano desnudo. Ahorita nuestra alma está revestida con ese cuerpo que tenemos, ¿sí? Pero este cuerpo, mi cuerpo, no va a resucitar. Tu cuerpo no va a resucitar, ¿sí? Tenemos un cuerpo corruptible. Vivimos en un mundo corruptible. No es que tú seas corrupto, tú no eres corrupto, tú eres una nueva creación, una nueva criatura, renaciste en el espíritu, estás transformando tu alma por medio de la palabra de Dios, llevas cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo, pero el cuerpo, ¿sí?, ese, una vez que se siembra en la tierra, ese no va a resucitar. Ese es el grano desnudo que se siembra. Por eso dice aquí, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Qué es lo que va a salir? Un grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cuerpos celestiales. ¿Dónde están los cuerpos celestiales? Pues en el cielo. ¿Y los terrenales dónde están? Pues en la tierra, ¿verdad? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, o sea, el sol tiene una gloria, por decir, tiene un bien, ¿sí? Otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, en la resurrección de los muertos. Sí hay resurrección de los muertos, ¿sí? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, nuestro cuerpo corrupto se siembra, ¿sí? Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Tendremos por la misericordia de Dios un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Un cuerpo nuevo, una vestidura nueva, por decirlo de esta forma. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Estamos leyendo la palabra de Dios. Esto no es si me parece a mí, si te parece a ti. No. Solamente es Dios hablándonos, ¿sí? Dios hablándonos, y cuando Dios habla, inclinamos nuestro oído y decimos, entonces es así. Ya entendí. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra el cuerpo animal y va a resucitar un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es invisible. El pastor nos ha enseñado mucho que todo lo que está en el tercer cielo es invisible, es decir, es espiritual, ¿sí? Dios es espíritu. Y todo esto que nos está dando el Señor es espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente.
alma viviente. El postrer Adán, ¿por qué se le llama el primer Adán? Sin padre y sin madre. El postrer Adán, de igual manera, espíritu, el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sí, ya lo leímos también. El Señor Jesús dijo, yo no soy de este mundo, vine a este mundo, pero yo no soy de este mundo. Sí, eso te bendice a mí también, mucho, mucho. Hola Mini, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, gloria al Señor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. El hombre terrenal, todos los demás terrenales, ¿sí? Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, antes tú y yo traíamos la imagen de Adán, el hombre caído, ¿sí? Del que tenía con un cuerpo animal, bueno, pues así lo dice la Escritura. Traeremos también la imagen del celestial. ¿Y cuál es la imagen del celestial? La imagen del Señor Jesús. Traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, nosotros estamos compuestos en nuestro cuerpo físico de carne y sangre. Dice aquí la Escritura, pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Un misterio quiere decir que es algo que Dios nos está revelando, que a veces no podemos entender, ¿verdad? Pero Dios nos está mostrando. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tú imagínate que el Señor Jesús llega en 5 minutos. Estaríamos nosotros vivos porque estamos vivos, entonces seremos transformados. Pero si nos toca dormir, entonces seremos arrebatados, resucitados y arrebatados. De la misma manera que si estamos vivos en la carne, seremos arrebatados, pero seremos transformados. Nuevamente, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Él no sabía si le iba a tocar la llegada del Señor Jesús. Él no sabía, como ninguno de nosotros sabe. Tampoco sabemos si el Señor Jesús llega en 10 minutos, ¿verdad, Janet? Un abrazo, Janet, también a tu mami, a tu hermano. Y si aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así, en un parpadeo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos, que están ahí dormidos, resucitarán incorruptibles. Y nosotros, porque Pablo en este momento estaba vivo, seremos transformados. Ahora Pablo va a ser resucitado y nosotros seremos transformados si el Señor viene cuando nosotros estamos vivos. Nuevamente dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Tendrán un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado como los ángeles. Y nosotros seremos transformados si nos toca, estando vivos, la venida del Señor. Y hoy el tiempo que Dios señale siempre será glorioso, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible para irnos también con Él. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible
cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, se vista de un cuerpo glorificado. Y esto mortal, esto que tiene una vida temporal en la tierra, se vista de un cuerpo celestial inmortal. Por eso dice aquí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Este es uno de los enemigos que el Señor Jesús va a vencer, ¿sí? Es más, ya está vencido. Él es la resurrección, ¿sí? Él venció a la muerte, Él resucitó de entre los muertos, Él venció a la muerte, ya la venció, Él resucitó de entre los muertos y la exhibió con sus demonios públicamente, triunfando sobre de Él en la cruz. Versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque ha sido vencido, ¿sí? El Señor Jesús ya lo venció. Pero cuando todo esto se dé, cuando se toque la trompeta, entonces, dice aquí, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida. Así cuando tomas un vaso con popote, le haces, estás sorbiendo, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado, ese es otro enemigo a vencer, el pecado, ¿sí? El Señor Jesús pondrá a sus enemigos bajo sus pies, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Se dio la ley, Dios dio la ley para que se diese a conocer lo que era pecado. La ley es santa, pero por medio de la ley se conoce lo que es pecado. Y el poder del pecado, la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Nuevamente, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, dice así la Escritura, estad firmes y constantes. Seamos firmes en las cosas que Dios nos da, seamos firmes. No seamos permisivos del pecado, seamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios está haciendo su obra en nosotros. Amén. Entonces aquí dice con mucha claridad, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor Jesús siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que Dios te está dando, todo lo que tú estás recibiendo, el tiempo que le dedicas a escuchar la palabra de Dios, no es un tiempo sin fruto, no es un tiempo infructuoso, ¿sí? Tiene recompensa, te estás llenando de sabiduría, te estás llenando de conocimiento, pero de un conocimiento que viene de Dios, un conocimiento, te estás llenando de sabiduría de Dios, estás con nuestras decisiones y necesitamos ser constantes, dice aquí, por eso dice que seamos constantes, firmes, constantes, creciendo, ¿sí? Creciendo. Toda la palabra que Dios nos da es alimento espiritual y nos ayuda a crecer. Él es alimento.
es el maná que descendió del cielo. Cuando lo tomamos para nosotros mismos, estamos comiendo de Cristo. Y cuando comemos de Cristo, crecemos espiritualmente. Cuando vienen las pruebas, porque va a ser necesarias las pruebas, ¿sí? Para crecer. Las pruebas nos ayudan a doblar las rodillas, ¿sí? A buscar más de Dios. No siempre vamos a estar en pruebas, pero si es necesario, Dios nos va a poner una prueba. Pero de la mano de Dios vas a salir aprobado y victorioso, ¿sí? Sabiendo que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no se 3, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor Jesús, y no para los hombres, sabiendo que del Señor Jesús recibiréis la recompensa de la herencia a servirle. Sabiendo que del Señor Jesús recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Dios conoce nuestras debilidades, pero no porque las conoce las justifica, ¿sí? En nuestras debilidades Dios nos hace fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Dios nos comprende, pero no quiere que andemos en pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte. Amén. Dios conoce nuestras debilidades, entiende nuestra debilidad, pero no la aprueba, ¿sí? Dios es santo, 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 puro, puro, puro y sin mancha. Y viene por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Dios es bueno. Gloria a Cristo Jesús. Regresemos a nuestro libro. Sí, regresemos a nuestro libro de Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Qué importante es la resurrección de entre los muertos del Señor Jesús. Y qué importante esa hermosa promesa que resucitaremos de entre los muertos si permanecemos firmes, ¿verdad? Si permanecemos firmes. Gloria a nuestro Señor Jesús. Entonces, regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, dice así, versículo 32, 32. Dice el Señor Jesús: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es un Dios de todos aquellos que duermen en Cristo y vamos a resucitar de entre los muertos. Es una hermosa y preciosa y grandiosa promesa. Alabado sea el Señor. Versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, se unieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ahí están, bueno, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Todo lo sabes? Claro que todo lo sabe nuestro Señor Jesús, a Cristo la gloria. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué quiere decir que es semejante? Sí, dice que se parece al primero. El segundo se parece al primero, o sea que también es un mandamiento muy importante. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no dice
ámate primero para que ames a tu prójimo. No dice así. Sí, escrito está de esta manera. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Que el Señor asume que ya nos amamos, ¿sí? Que ya nos amamos y que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y los dos son semejantes. Versículo 40. De estos dos mandamientos, ¿sí? Aquí iguala el de amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si cumplimos esos dos mandamientos en nuestra vida, estamos cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Amar al prójimo como a ti mismo. Tratar al prójimo como te gustaría que te trataran. ¿Sí? Tratar al prójimo como te gustaría que te trataran. Qué desafío, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, pues a Dios lo puedo amar. Y sí, podemos amar a Dios. Él es perfecto. Él es fiel. Él es, no es mentiroso. No es, bueno, todas las virtudes las tiene el Señor, ¿sí? Pero amar a los hombres como... Él no dice que amemos a los hombres como amamos a Dios. Él dice que amemos a los hombres como nos amamos a nosotros mismos. Así como tú te amas, tienes que amar a los demás. Esos son el primero y el segundo mandamiento semejante uno al otro. Y si obedecemos esos dos mandamientos, estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. ¿Cómo podemos decirle a Dios que lo amamos? En un canto de domingo, Señor, yo te amo y te amo y te amo. El Señor diría, ¿por qué dices que me amas y no obedeces mi palabra? La manera de decirle a Dios que le amamos es obedeciendo su palabra. A Dios se le dice que se le ama cuando se obedece su palabra. Amén. A Dios se le dice que le amamos cuando obedecemos su palabra, y también a Él le gusta escuchar que lo amamos. Pero nuestros hechos son más importantes que las palabras. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Como nos gusta que nos traten, debemos de tratar a los demás. Y entonces, sí, estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Gálatas capítulo 5, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas 5, 14. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente, aquí no dice, ámate primero para que ames a tu prójimo. No, Dios ya asume que ya nos amamos, ¿sí? Y debemos de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando no amamos al prójimo, ¿qué crees? Andamos en la carne. Y Dios dice que andemos en el Espíritu y no en la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Así lo dice el Señor. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, no quisiéramos pasarnos más, ya nos pasamos 5 minutos, para que haya 10 minutos de receso y pueda entrar el pastor Joaquín Recamier con la clase que tiene lista para todos nosotros. ¿Les parece bien que demos gracias?
Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. La recibimos con mansedumbre. Estamos, Señor, maravillados de la importancia de la resurrección, de la importancia de amarte a ti por sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. La recibimos en nuestro corazón. La comemos, Señor, que es el maná que desciende del cielo para nuestro crecimiento, Señor, espiritual. Y para ser oidores y hacedores de tu palabra, porque no es el oidor el que es bendecido, sino el oidor y el hacedor de tu palabra. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. El pastor les manda un fuerte abrazo y en 10 minutitos estamos ya escuchando lo que Él tiene para nosotros. No Él, sino Dios a través de su siervo. Amén. Bendiciones para todos. Buenas noches.